Bienvenidos de nuevo, amantes del dios marcial. La Academia Valhalla está fingiendo que vuelve a ser una escuela normal. Lo cual, históricamente hablando, es justo cuando la gente empieza a desaparecer. Hoy no se trata de entrenamiento. Ni de rankings. Ni de dramas en la cafetería. Hoy es el día en que los profesores sonríen con educación y dicen, se vienen los exámenes parciales, como si esa frase no hubiera arruinado más vidas que la mayoría de los villanos. ¿Y Kim Ho-yeok? Él no escucha evaluación. Él escucha, ¿puedo romper el sistema lo suficiente como para que aún así cuente como aprobado? En algún lugar del campus, una chica silenciosa se aferra a él como si fuera la gravedad misma, y fuera del campus, otro tipo de problema ya está en movimiento. Uno que no viene con un programa de estudios. Así que si el episodio anterior se sintió caótico, este empieza tranquilo a propósito. Porque Valhalla solo guarda silencio. Justo antes de morder. Comencemos. El aula 1 aparecía el tipo de lugar donde los sueños van a morir lentamente bajo luces fluorescentes. Filas de estudiantes de primer año estaban sentados rectos, fingiendo que la voz del profesor alimentaba sus almas. Los lápices se movían. Las miradas seguían la pizarra. Algunos asentían al azar, como si asentir contara como estudiar. Y luego estaba Kim Ho-yeok. No estaba dormido. No estaba usando el celular. Ni siquiera estaba haciendo lo clásico de mirar por la ventana y romantizar el sufrimiento. Estaba pensando. Lo cual, en su caso, ya era comportamiento sospechoso. Un tipo llamado Brass, que de alguna manera parecía preocupado por el concepto del tiempo en sí, estaba estresándose por el calendario de los parciales como si fuera una sentencia de muerte. Eso solo ya llamó la atención de Ho-yeok. No porque le importara la escuela, sino porque cualquiera que se ponga nervioso en Valhalla suele tener un motivo. El profesor de cabello gris eligió ese momento para recordarles a todos que eran realmente los exámenes parciales de Valhalla, no pruebas, ejecuciones con pasos extra. Lo dejó dolorosamente claro, los exámenes parciales y finales no eran solo importantes, eran la forma favorita de la escuela para tirar a los estudiantes débiles a la basura. Las notas más bajas implicaban expulsión inmediata. Sin piedad, sin apelaciones, sin pero tuve una mala semana. Solo un adiós limpio y frío. El profesor también remarcó la estructura, tanto la parte teórica como la práctica importaban. Eso significaba que los estudiantes necesitaban cerebro y manos. O, como mínimo, un plan para fingir una de esas dos cosas. Y Ho-yeok, sentado ahí como el único que realmente había escuchado, no estaba preocupado en absoluto por la parte práctica. Esa parte era fácil. Esa parte era memoria muscular. Esa parte era la única razón por la que podía respirar tranquilo en esta escuela. Lo que lo molestaba era la parte teórica. Porque para alguien que ni siquiera quería estar aquí, los exámenes escritos de Valhalla eran la broma más cruel del universo. Aquí, lucha por tu vida, usando vocabulario. Pero necesitaba seguir matriculado. No porque amara la educación, sino porque Valhalla era un trampolín hacia algo más grande, tenía que llegar al centro del gran bosque. Aún no sabía cómo, pero sabía una cosa, ser expulsado lo retrasaría, y no iba a permitir que un examen lo hiciera tropezar como una piedrita cualquiera en un sendero de montaña. Así que, con la calma de un hombre pidiendo comida, tomó una decisión. Llamó a Brass. Brass respondió de inmediato, porque claro que lo hizo. En Valhalla, si alguien importante te llama, contestas como si tu vida dependiera de ello. Porque a veces, depende. Ho-yeok le preguntó si había asistido a la mayoría de las clases. Brass dijo que sí. Y Ho-yeok, sin siquiera hacer una pausa dramática, le dijo que él haría el examen teórico por él. Brass se congeló. No en el sentido de wow, qué honor. Más bien en el de acabas de sugerir fraude académico como si fuera un snack. Brass intentó protestar. Dijo que era injusto. Que se sentía como si un representante hiciera el examen. Ho-yeok lo cortó al instante, como espantando una mosca. Básicamente le dijo, la vida ya es injusta. Esta escuela es injusta. El mundo es injusto. Así que mejor cargues tú solo con esta injusticia. Ni siquiera fue una amenaza.
Fue una visión del mundo. Añadió que solo revisaría las respuestas de Brass para asegurarse de que no se vieran sospechosas. Lo cual era gracioso, porque el hombre admitía abiertamente que no prestaba atención en clase, pero aún así planeaba juzgar las respuestas de otro como un examinador. Antes de que Brass pudiera recuperarse, el profesor terminó la clase. Los estudiantes respondieron con educación. Las sillas se arrastraron. El aula se convirtió en ese caos posterior a la lección donde todos recuerdan de repente que tienen una vida fuera de esa caja. Ho Yeok tomó su mochila al instante, listo para desaparecer. Ahí fue cuando una vocecita lo llamó. Una niña pequeña. Choi Arren. Lo llamó tratando de no sonar necesitada, pero también como si lo hubiera estado pensando desde hace rato. Ho Yeok se giró, ya preparado para molestarse. Le preguntó qué quería, de forma directa, como si la etiqueta social fuera un DLC opcional que nunca instaló. Ella preguntó si habría entrenamiento ese día. Él dijo que sí, confundido porque lo preguntaba. Y ella respondió con la razón más simple y honesta posible, no quería detenerse. Eso lo hizo parpadear. Porque la mayoría de los estudiantes rogaban por descanso. La mayoría veía el entrenamiento como un castigo. Arren actuaba como si entrenar fuera oxígeno. Ho Yeok la observó y se dio cuenta de algo, esto no era solo motivación. Era hambre. Del tipo que no se sacia con elogios ni consuelo. Del tipo que solo se satisface con dolor, repetición y mejora. Así que siguió esa corriente. Le preguntó si quería aprender a usar la espada correctamente, porque, a juzgar por su nivel, ya era hora, no por crueldad, sino porque probablemente ni siquiera sabía cómo sostener una espada como algo que no fuera un utensilio de cocina. Aclaró que no sería esgrima ni artes marciales elegantes. Le enseñaría manejo de armas. Técnica real. Control funcional. Y también recordó algo, ella necesitaba practicar con su propia arma. Así que le dio una orden simple, que se encontraran en el salón de entrenamiento de la academia. Ella aceptó de inmediato. Por supuesto que lo hizo. El centro de entrenamiento olía a metal, sudor y ambición. Ho Yeok le preguntó cuándo fue la última vez que usó su espada. Ella admitió que había pasado un día y medio. Se había enfocado en entrenamiento de fuerza. Él notó el cambio al instante. Así que no era pereza, solo había priorizado músculo. Y antes de eso, entrenaba a diario. Muéstrame, dijo. Arren desenvainó su espada con un agarre cuidadoso y serio, como si respetara la hoja. Solo eso ya era una buena señal. Algunas personas balancean armas como juguetes. Ella trataba la suya como una promesa. Yu Haak se acercó y empezó a ajustar su técnica, no de forma suave tipo intenta así, sino de manera precisa tipo tus dedos están mal. Corrigió la posición del anular y el meñique, el ángulo de la muñeca, esa alineación sutil que separa sostener una espada de dominarla. Arren se veía confundida al principio. Se sentía antinatural. Pero en el momento en que encontró la postura correcta, algo ocurrió. El maná se agitó. No forzado. No empujado. No canalizado conscientemente. Se manifestó de forma natural desde la espada, como si hubiera estado esperando a que dejara de sostenerla mal. Arren lo sintió y entró en pánico interno porque ni siquiera había infundido magia. Se sentía más estable que antes, más seguro, como si la hoja por fin descansara en sus manos tal como siempre debió hacerlo. Yu Haak observó su reacción y, como el muro de ladrillos emocionalmente más solidario del mundo, simplemente le dijo que lo atacara con toda su fuerza. Ella no dudó. Lo cual era o valentía, o la confianza inocente de alguien que aún no ha sido humillado por la realidad. Yu Haak desenvainó su espada con suavidad, enfrentando a su pequeña estudiante como si fuera una tormenta que ya había previsto. Arren le avisó que iba a empezar, porque todavía tenía modales. Por ahora. Luego corrió. Y mientras se movía, notó algo extraño, la velocidad de sus pies era diferente. Más rápida, demasiado rápida. Como si el suelo la estuviera ayudando. Atacó. Yu Haak bloqueó con total calma. Como si se estuviera sacudiendo pelusa del hombro.
Comentó que se había vuelto mucho más rápida, pero le advirtió que no desperdiciara magia innecesaria en los pies. La velocidad no era solo volcar maná en el movimiento. Tenía que ser controlada, eficiente, con propósito. Ella lo entendió de inmediato, ajustó, restableció su postura, plantó bien los pies. Y cargó otra vez. Esta vez el golpe fue más afilado. Mejor planeado. Más limpio. Ho Yeok elogió la carga, y luego señaló el detalle: su mecánica de frenado estaba mal. Necesitaba rotar más el cuerpo. Tenía que terminar los movimientos como una hoja, no como alguien que teme comprometerse. Arren absorbió la crítica como si hubiera esperado toda su vida por ella. Le dijo que atacara otra vez, sin piedad. Ella respondió está bien con tanta calma que casi daba risa. Como si no fuera a lanzarse a la violencia con fines educativos. Atacó. Golpes dirigidos a su pecho, lo suficientemente rápidos como para dejar estelas de luz en el aire. Su espada no solo se movía, dibujaba líneas brillantes en el espacio. Yu Haak esquivó con fluidez, dejando que la hoja solo mordiera el suelo. Se miraron un instante, Arren creyendo que así debía ser, ella atacando sin descanso, él tranquilo, y la brecha entre ambos como la montaña que debía escalar. Y Ho Yeok, detrás de su rostro calmado, realmente lo disfrutaba. Su talento era evidente. Su ética de trabajo, innegable. Si esto hubiera sido hace 300 años, habría sido su discípula sin dudarlo. El duelo no terminó tanto como llegó a un punto en el que sus espadas chocaron a mitad del movimiento, el sonido tan afilado que cortó el aire, y la escena se apagó bajo el peso del esfuerzo. Al atardecer, aún seguían allí. Arren estaba exhausta, respirando con dificultad, sentándose como si sus pulmones estuvieran presentando quejas formales. Ho Yeok anunció que había pasado 1 hora y dio por terminada la sesión. Ella estuvo de acuerdo, apenas manteniéndose en pie, y lo observó envainar su espada. En su mente, su manejo era más afilado que nunca. Ni siquiera comparable con sus habilidades en la ceremonia de apertura. Lo cual era aterrador, porque esa ceremonia ya había parecido como si jugara en otra dificultad. Y aún así, no podía igualarlo. Ni de cerca. Así que lo llamó y le pidió otro duelo la próxima vez. Ho Yeok parpadeó ante la petición. Pensaba que entrenar con ella era útil y, siendo honestos, divertido. Ella lo empujaba de una forma que lo ayudaba a reconectarse con la técnica, el ritmo, la disciplina. Pero tampoco pudo resistirse a provocarla un poco. Le dijo que no quería duelar en absoluto. Arren simplemente lo aceptó. Sin discusión. Sin frustración. Sin orgullo. Solo una aceptación tranquila. Eso lo sorprendió más que cualquier golpe de espada. Y cuando él mostró una ligera decepción, porque aparentemente le gustaba ser desafiado, ella explicó por qué, él tenía razón. Si seguía exactamente sus consejos, se volvería más fuerte. La audacia de su sinceridad le cayó como una bofetada. Él murmuró que el entrenamiento había terminado, y ella dijo que lo vería la próxima vez. Lo dejó allí, y por un momento incluso él pareció no saber si había ganado una conversación, o perdido una. Luego Balaya arrastró a todos hacia la siguiente máquina de presión. El gran estadio de Balaya estaba lleno. Tantos estudiantes de primer año que Ho Yeok se detuvo, sorprendido. No esperaba que la escuela tuviera tanta gente lo suficientemente desesperada como para inscribirse en el programa de Quizás sobrevivas. Choi Arren estaba en silencio, observando como si midiera el mundo sin palabras. Brass mencionó que el profesor les había hablado de esto hace 2 semanas, lo cual solo confundió más a Ho Yeok, porque al parecer trataba el tiempo igual que la tarea, como algo que les pasaba a otros. Entonces el instructor principal pidió atención. Se anunció la evaluación práctica del parcial, una incursión en una mazmorra. No una mazmorra real, sino una simulación artificial construida justo frente a ellos. Que era la forma de Balaya de decir, igual los vamos a traumatizar, pero con mejores regulaciones de seguridad. Les dijeron que formaran grupos de hasta 8. Y la evaluación se basaría únicamente en la contribución. No trabajo en equipo, no supervivencia, no hiciste amigos. Contribución.
A Valhalla le gustaba una cosa más que el talento, la prueba. Podía sangrar en silencio y aún así te llamarían promedio, pero haz una sola cosa en público y de repente tienes potencial. No se trataba de sobrevivir. Se trataba de visibilidad. Así que si estás viendo esto pensando, wow, este sistema es tóxico, felicidades. Entendiste la consigna. Ahora haz lo que Valhalla exige, deja una marca. Da like, suscríbete y finge que son puntos de contribución, porque al parecer es la única moneda que este lugar respeta. Perdón, volvamos a la historia. El verdadero significado, si no eras visiblemente útil, más te valía ser un mueble. Y entonces llegó la regla de eliminación, límite de tiempo. Si el tiempo se acababa, todo terminaba de inmediato. Sin un minuto más, sin ya casi, sin por favor. La dificultad de la mazmorra era FI. En escuelas normales eso sonaría a fácil. En Valhalla significaba lo suficientemente fácil como para que te humilles y fallas. El instructor dio la orden de comenzar. El temporizador empezó al instante. Y el estadio estalló en pánico disfrazado de estrategia. Los estudiantes se apresuraron a formar equipos como hormigas intentando construir una balsa durante una inundación. De repente todos tenían amigos. Todos tenían energía de líder. Todos eran expertos reclutadores, porque el miedo convierte incluso al más callado en un vendedor social. El instructor veterano observaba con calma, como alguien que ya había visto esa película demasiadas veces. Notó que el caos ansioso tenía sentido, pero había una trampa. La élite entendía el propósito. El resto solo intentaba no ahogarse. Yu So-yun, prodigio de quinta generación, ya estaba evaluando la composición de su equipo. Se quejó de que su atacante no era lo suficientemente bueno, incluso mientras el chico insistía en que podía manejarlo. No era cruel, solo, exigente. No necesitaba a alguien mejor que ella. Necesitaba a alguien útil. En su mente, 5 horas eran más que suficientes para 8 personas en una mazmorra FI. Y dado que la contribución importaba, un equipo pequeño, compacto y con roles fuertes podía destacar más que un grupo inflado tropezando entre sí. Dio órdenes rápido, pensando en posicionamiento, funciones y qué tan difícil sería brillar. El instructor veterano casi la admiró. Un niño de quinta generación entendía el objetivo del examen. Los demás no. La mayoría se amontonaría en grupos gigantes esperando que los números cubrieran las debilidades, y luego implosionarían cuando empezaran los conflictos. Le dijo al profesor que los estudiantes entrarían en 30 minutos. Todo debía estar listo. Mientras todo esto ocurría, Ho-yeok permanecía quieto. Miraba alrededor como un hombre que entra a una fiesta y se da cuenta de que nadie le dijo que se estaba celebrando. Se preguntó si los estudiantes que ya estaban entrando estaban siendo evaluados. No podía saber si el caos era parte de la prueba o simplemente, humanidad siendo humanidad. Entonces notó a alguien más de pie, sola. Choi Ya-ren. Silenciosa. Tímida. Sin equipo. Ho-yeok se dio cuenta de que ella aún no había entrado. Le preguntó qué planeaba hacer, ya que todos los demás se estaban preparando para saltar a la simulación. Arren respondió al instante, haría lo que él le dijera. Eso lo detuvo. Porque no era coqueteo. No era admiración. Era obediencia. Del tipo que nace de la desesperación por aferrarse a la fuerza. Recordó que ella había intentado seguir sus palabras como si fueran una espada desde su última sesión de entrenamiento. Así que le dijo que él entraría solo. Y Arren, sin dudarlo, dijo que haría lo mismo. Él no discutió. No la detuvo. Simplemente se fue. Arren se quedó atrás, en silencio. Algunos chicos la notaron sola e hicieron lo que los chicos siempre hacen cuando perciben vulnerabilidad, intentaron insertarse en la narrativa. Uno se acercó con palabras dulces y amables, invitándola a unirse a su grupo. Arren se disculpó con educación y rechazó la oferta. Él le advirtió que sería eliminada fácilmente. Arren respondió con calma que estaría bien, porque Kim Ho-yeok había dicho que no era difícil. El chico parecía querer gritar, porque estaba viendo a alguien aceptar la muerte con la confianza de una fe prestada.
Su consejo murió en el aire. Arryn entró sola, y el estadio la tragó. Desde la sala de observación, los instructores lo observaban todo. Las pantallas mostraban distintas mazmorras, distintos equipos, distintas batallas. El profesor a cargo permanecía en silencio, concentrado, como un hombre calificando vidas. Aparecieron monstruos. Se ganaron puntos. Los nombres parpadearon. Los rankings cambiaron en tiempo real. Algunos estudiantes obtuvieron 2 puntos. Otros 1 más. Algunos apenas sobrevivieron. El instructor veterano se mantuvo serio, porque el sistema de puntuación no era generoso. Estaba diseñado para castigar la mediocridad y recompensar la velocidad y la precisión. Respetaba el sistema, y respetaba especialmente a Lee Sang-cheol, el legendario contratista conocido como el maestro de limpiezas por su tasa absurda de éxito. Lee Sang-cheol observaba como alguien que ya había visto todas las variaciones del fracaso y cada raro destello de grandeza. Pensó que era un año excelente. Los estudiantes de quinta generación estaban activos, y entre ellos Yu So-yun seguía siendo excepcional, dirigiendo a su equipo, asignando roles, sosteniendo la línea frontal con una claridad despiadada. Su equipo luchó contra seres monstruosos. Los arqueros disparaban cuando se les ordenaba. Los golpes caían con precisión. El monstruo gemía bajo la presión de flechas y espadas hasta que Yu So-yun lo remató, haciendo que se disolviera como un holograma regresando a la nada. Lee Sang-cheol lo admiró porque se veía como una incursión real, roles establecidos, línea media formada, contribución visible. Pensó que si seguía rindiendo bien, volvería pronto a la cima. Su récord solo había sido manchado por la ceremonia de ingreso, porque Kim Ho-yeok existía y se atrevió a interponerse en su camino. Así que, naturalmente, Lee Sang-cheol decidió revisar ese mismo problema. Kim Ho-yeok lo buscó en el panel. Apareció un error. No encontrado. Dao tipo que hace que los profesionales se queden helados, porque la máquina de búsqueda debía localizar a cualquier estudiante en la mazmorra al instante. Lee Sang-cheol se tensó y revisó la lista de mazmorras artificiales completadas. Y entonces lo encontró. Kim Ho-yeok había completado la incursión en 23 minutos y 32 segundos. Primer lugar. Solo. Sin heridas. Lee Sang-cheol miró el tiempo como si fuera una broma escrita solo para arruinarle el día. Un estudiante de 17 años había limpiado una mazmorra pensada para grupos de 8, solo, en menos de 24 minutos. Su primera reacción no fue celebración. Fue escepticismo. Porque si hay algo que los instructores experimentados odian más que el fracaso, son los resultados imposibles que podrían revelar una falla en su sistema. Así que reprodujo el video. Y ahí estaba. Kim Ho-yeok. De pie, sosteniendo su espada, tranquilo como si acabara de llegar a un parque. Frente a él había monstruos, goblins, orcos, amenazas simuladas diseñadas para intimidar equipos. Ho-yeok se estiró lentamente. Con calma. Como si se estuviera preparando para trotar, no para un baño de sangre. Luego avanzó corriendo. Los monstruos rugieron, gruñeron, intentaron verse aterradores. Kim no se inmutó. Su expresión estaba concentrada, enojada de una forma silenciosa, como si le molestara que le hicieran perder el tiempo. Sus cortes eran precisos y potentes. Cortó goblins sin esfuerzo. No blandía al azar. No presumía. Simplemente los borraba, uno tras otro, como tachando tareas de una lista. Aparecieron 2 enemigos enormes, rugiendo para asustarlo. Kem se lanzó y los destruyó rápidamente, enviando a los orcos al vacío como si nunca hubieran existido. Los instructores observando guardaron silencio. No porque fuera vistoso, sino porque era eficiente. Porque parecía que él pertenecía ahí más de lo que el examen le pertenecía a él. Y entonces apareció el objetivo final. El golem mejorado. Un monstruo simulado específicamente para desafiar grupos de 8. Masivo. Resistente. Implacable. Los ojos de Ken brillaron como los de un niño viendo un juguete nuevo. Lanzó un golpe poderoso directo al pecho del golem. Y el golem cayó.
desapareciendo como un holograma. Igual que todo lo demás. Lee Sang-cheol se vio obligado a aceptar la verdad, el primer lugar ya estaba decidido. Lo había estado desde el momento en que comenzó el temporizador. El resto de los estudiantes solo participaban en la ilusión de la competencia. Afuera, los equipos comenzaron a salir de las mazmorras. Algunos salieron tambaleándose de cansancio. Otros celebrando. Otros con expresiones amargas. Yu So-yun tenía el rostro agrio, claramente insatisfecha. Un chico rubio se veía furioso. Choi Ya-ren permanecía en silencio, observando, y Kim Ho-yeok, por supuesto, también estaba allí, como si acabara de terminar un mandado corto. La narrativa se trasladó a la sala de profesores, donde los adultos procesaban los resultados como si leyeran una profecía. El profesor miraba la tabla de rankings en SOC. Corrió hacia Lee Sang-cheol y anunció los resultados oficiales. Kim Ho-yeok era primero. Lee Sang-cheol admitió que era sorprendente, aunque esperaba que quedara alto. Limpiar solo, sin heridas, a esa velocidad, ridículo. Dijo que si Kim maduraba y entraba a la industria, Corea del Sur podría recuperar su puesto número 1 global. Entonces encontraron la verdadera sorpresa. Choi Ya-ren había quedado más alto de lo esperado, más alto que Yu So-yun en ciertas métricas, porque también había entrado sola, igual que Ho-yeok, y terminó en poco tiempo, aunque salió herida. Lee Sang-cheol sabía que era callada y trabajadora, pero nunca pensó que intentaría algo tan insensato. Ambos coincidieron, si el examen se hubiera centrado solo en el trabajo en equipo, Yu So-yun habría tenido la mejor puntuación, pero no fue así. La contribución importaba. Y dos personas acababan de convertir la evaluación práctica del parcial en un concurso de lucimiento en solitario. También coincidieron en que nunca recomendarían este camino a estudiantes normales. Porque no era un camino. Era un precipicio. El profesor no podía dejar de pensar en A-ren. Recordó haberla conocido antes, cuando era ejecutivo de un gremio. En aquel entonces, su aura era débil. Entonces, ¿por qué hacía esto ahora? Sospechaba que la respuesta era Ho-yeok. Y esa idea lo irritaba, porque tenía demasiado sentido. Al día siguiente, los estudiantes se reunieron frente al tablón de anuncios de la escuela. Las calificaciones estaban publicadas como si fueran una sentencia pública. Kim Ho-yeok era, sin lugar a dudas, el primero. Y en algún punto de esa multitud, Rock Deo-dantrek, noble, arrogante y alérgico a ser opacado, miraba la lista con furia. Su asistente, Yuria, estaba a su lado, recibiendo los fragmentos emocionales como siempre lo hacía. Rockdale preguntó si Dasara estaba en Corea del Sur. Yuria lo confirmó. Rockdale le ordenó que lo llamara y que se prepararan para salir de inmediato. Porque cuando la gente rica no te soporta, no compite. Contrata a alguien para hacerte desaparecer. Cayó la noche en Seúl, y Hamsil brillaba con las luces de la ciudad. Rockdale y Yuria llegaron a un restaurante como si fueran dueños de la acera, y allí estaba Dasara Dantrek, grosero, brutal, y comiendo como si los modales en la mesa fueran un mito inventado para oprimirlo. Rockdale lo observó con disgusto, porque nada une más a los villanos que el desprecio compartido. Dasara preguntó qué había estado haciendo su objetivo. Rockdale lo minimizó, nada importante, actuando con arrogancia, avergonzándose a sí mismo con sus orígenes humildes. Lo presentó como si la mera existencia de Ho-yeok fuera un insulto que necesitaba ser corregido. Dasara preguntó si podía matarlo de una sola vez. Rockdale respondió que la decisión estaba en sus manos. Dasara habló de preparar las cosas correctamente esta vez, lo que confundió a Rockdale hasta que Dasara señaló a Yuria, culpándola por conflictos pasados. Rockdale quería que ella y él fueran a limpiar al clan Palice. Toda su familia. Todo su clan. Eliminado sin más. Por suerte, los rumores no se propagaron demasiado, tal vez porque no eran muy conocidos. Pero no quería correr más riesgos. Balaya, sin embargo, era diferente. Incluso él no podía simplemente entrar y limpiar todo con facilidad. Rockdale entendió la implicación, necesitaba organizar la situación de forma limpia,
para que Dasara pudiera hacer lo que mejor sabía hacer sin que las consecuencias regresaran hacia ellos. Rockdale prometió que se encargaría de organizarlo. Dasara, naturalmente, exigió una recompensa. Porque el asesinato sin pago es solo cardio. Una semana después, Brass encontró a Ho-yeok presentando otra solicitud para salir de la escuela. Brass estaba confundido. Yu-haak explicó que tenía permiso otra vez, rendir bien en un examen te daba la oportunidad de salir, como si la escuela entrenara a los estudiantes del mismo modo que se entrena a los perros, haz el truco, recibe la recompensa. Brass preguntó a dónde iba. La escena cambió a la provincia de Suwon. Yu-haak avanzaba hacia su destino, revisando su teléfono para ver la ubicación. Estaba cerca. Entonces, una voz lo llamó. Intimidante. Casual. Como alguien saludando a su presa. Dasara Ventric dio un paso al frente, con ojos aterradores, y dijo que era un placer conocerlo. Y así, el aire se volvió pesado. Mientras tanto, muy por encima del mercado del Área 7, donde el comercio ilegal respiraba como un organismo vivo, una figura solitaria se alzaba al borde de un edificio. Black Cat. No se movía. No parpadeaba. No lo necesitaba. Cubierto por una máscara completamente negra que borraba cualquier rastro de humanidad, Black Cat observaba su imperio desde las alturas, en silencio, calculador, absoluto. Entonces. Una señal. No fue un sonido. No fue una voz. Fue una solicitud de constelación. El mensaje no era cortés. No era paciente. Exigía saber cuándo llegaría el anillo. Black Cat respondió con calma, casi con desgano. El artefacto ya estaba en camino. El procesamiento seguiría los procedimientos habituales. La entrega se realizaría a través del portal. Al otro lado. Indignación. El gobernante vinculado a esa constelación reaccionó con furia, calificando toda la operación como una locura. Imprudente. Insana. Esa reacción hizo que Black Cat se detuviera. Porque no hablaba la ignorancia. Era miedo. Por solicitud de un antiguo felino negro, Black Cat ya había investigado el origen del artefacto. La conclusión era inquietante, aunque inconclusa, posiblemente provenía de la era de la destrucción. Pero jamás. Jamás. Una constelación había reaccionado así. Entonces. Un ruido a su espalda. El aire se retorció. El espacio se plegó. Y una caja negra emergió del portal, aterrizando en silencio a su lado. Black Cat se giró. Por primera vez, algo parecido a la satisfacción recorrió su postura. La entrega había llegado. Cualquiera que fuera el pánico al otro lado del cosmos, esto debería calmarlo. Abrió el contenedor con sus propias manos. Dentro. Un anillo. Nada ornamentado. Nada llamativo, pero estaba mal. El maná se aferraba a él de forma antinatural, como si la realidad misma no quisiera tocarlo por mucho tiempo. Black Cat envió la confirmación de inmediato. El artefacto había llegado. No hubo respuesta. Silencio. Más largo de lo que debería. Entonces. Apareció un mensaje. Él está aquí. De nuevo. Él está aquí. De nuevo. La misma frase repitiéndose sin control, inundando el canal como un error del sistema que había aprendido a gritar. Black Cat se quedó mirando el mensaje. Por primera vez en muchísimo tiempo, no entendía qué era exactamente lo que tenía en las manos. Y la escena terminó ahí. De vuelta a Suwon. Ho-yeok preguntó quién era. Dasara se burló y dijo que no necesitaba saberlo. Ho-yeok supuso que quería algo. Correcto. No se habían encontrado en una montaña remota para hacer turismo. Ho-yeok preguntó si había venido a matarlo. Dasara respondió que sí de inmediato, como si estuviera orgulloso de la honestidad. Lo insultó, llamándolo tonto y mezquino para alguien clasificado primero en Balaya. Luego cargó. El puñetazo de Dasara fue monstruoso, lo suficientemente poderoso como para que, si hubiera conectado limpio,
el cuerpo de Hoo-yeok se convirtiera en un póster educativo de anatomía humana. Pero Hoo-yeok esquivó sin esfuerzo. El puño de Dasara se estrelló contra un árbol y lo partió, casi cortándolo en dos. El árbol cayó. Dasara gruñó de dolor porque su poder no lo hacía inmune a la física. Afirmó que Hoo-yeok había tenido suerte. Hoo-yeok, nunca uno que deje la arrogancia sin castigo, le dijo que el golpe había sido demasiado lento. Nada de suerte, pero Hoo-yeok también reconoció la amenaza. Dasara no era débil. Estaba al nivel de Osi-yuk, quizá más fuerte. Bloquear un golpe así con un cuerpo frágil era un mal trato. Así que Hoo-yeok eligió una estrategia tan simple que parecía estúpida. Corrió. Dasara se confundió, ¿el héroe clasificado primero estaba huyendo? Luego Dasara rió internamente, porque correr era lo más inteligente que Hoo-yeok podía hacer. Pero aún así lo persiguió, porque no le habían pagado para ver a alguien escapar. Hoo-yeok se detuvo de repente, y preguntó si el cerebro podrido de Dasara funcionaba en lo más mínimo. La confusión de Dasara duró un latido. Porque Hoo-yeok estaba de pronto muy cerca. Demasiado cerca. Un puñetazo impactó en el rostro de Dasara. El golpe lo lanzó hacia atrás como una muñeca rota, estampándolo contra el suelo con un grito. Cuando abrió los ojos, vio un pie descendiendo hacia su cara, una pisada de ejecución. Dasara apenas esquivó. La pisada craterizó el suelo. Ni siquiera la tierra pudo manejar esa fuerza con cortesía. Hoo-yeok comentó que Dasara había tenido suerte. Dasara estalló, furioso, y exigió saber qué había hecho Hoo-yeok. Hoo-yeok respondió como si fuera obvio, su rango en Balaya. Como si ser el número uno explicara por qué sus puños golpeaban como edificios cayendo. La furia de Dasara se intensificó. Y mientras luchaba por recuperarse, fragmentos de su pasado salieron a la superficie, su familia explotándolo por su talento con elixires, alimentándolo con pociones costosas, moldeándolo como un arma. Entonces la máscara cayó. Dasara no quería ser controlado. Quería libertad. Y la libertad, en su caso, se veía como asesinato. El cadáver de su padre apareció, muerto en el barro. Dasara ya no necesitaba reconocimiento familiar. Tenía poder. Tenía dinero. Tenía brutalidad. Había sido expulsado, cortado, pero no le importaba. Los problemas desaparecían cuando podías resolverlos con violencia y efectivo. Cuando Rock Lee lo contactó, el dinero era bueno, pero la idea de pelear con Kim Hoo-yeok era mejor. Los rumores decían que Hoo-yeok estaba loco, que había maldecido a exploradores de gremios fuera de Balaya, expulsándolos como plagas. Dasara quería entretenimiento. Y ahora lo tenía. De vuelta en la montaña, Dasara preguntó qué droga había usado Hoo-yeok para volverse tan fuerte, porque los elixires eran demasiado caros para un huérfano. Hoo-yeok se rió, ofendido por la insinuación de que se estuviera metiendo esteroides. Dasara insistió otra vez. ¿Cómo se había vuelto tan fuerte? Yu-haak afirmó que nunca usó drogas. Era puro entrenamiento. Puro esfuerzo. Y entonces Hoo-yeok giró el cuchillo, compararlo con Osi-yuk era insultar a Osi-yuk, porque al menos él era naturalmente fuerte, no un drogadicto de bolsillo. El insulto golpeó el ego de Dasara como un mazo. Intentó recurrir a su carta final, pero no pudo usarla del todo, así que sacó una espada mágica. El poder surgió. La expresión de Hoo-yeok se volvió confusa ante la demostración, porque el poder de Dasara se sentía mal. Familiar de una forma nada reconfortante, Dasara declaró un combate real. Exigió que Hoo-yeok no corriera. Y Hoo-yeok, siendo el tipo de persona que piensa que cargar poder es solo otra forma de decir golpe gratis, le dio un puñetazo en la cara a mitad de la preparación. Se burló de él por esperar como un idiota. Dasara salió volando otra vez, gritando. Yu-haak se lanzó y volvió a golpearlo. Y otra vez. Brutal. Despiadado. Los gritos de Dasara se volvieron más fuertes, más feos, más desesperados. Hoo-yeok le dijo que se calmara, lo cual era gracioso porque él era quien estaba convirtiendo el rostro de Dasara en una etiqueta de advertencia. Dasara comenzó a perder la conciencia.
Hoo-yeok le gritó que no se desmayara. Dijo que podía perdonar disputas pequeñas, pero ¿intento de asesinato? No, y tenía preguntas. Le dijo que apretara los dientes y preparó otro golpe. Entonces la historia se desvió abruptamente al dormitorio de Rockdale Van Trek en Valhalla. Rockdale estaba sentado con aire satisfecho, pensando que Dasara seguramente ya se había encargado de Hoo-yeok, quizá incluso lo había matado. Se sentía aliviado porque al menos no fue en el campus. Limpiar los desastres de Dasara era molesto, pero la violencia fuera de la escuela era el tipo de problema que los ricos clasifican como manejable. Llamó a Yuria. Le ordenó que buscara un auto. Entonces sonó su teléfono. Dasara. Rockdale contestó, preguntando si el trabajo estaba hecho. Silencio. Llamó otra vez. Más silencio. Luego un gemido. Un sonido horrible, agonizante. Los gritos continuaron por la línea como si alguien estuviera siendo castigado en tiempo real. La sangre de Rockdale se heló. Entonces habló una voz calmada. Kim Hoo-yeok. Tradujo los gemidos de Dasara, diciendo que Dasara quería que Rockdale quemara incienso si moría, y que Rockdale debería esperarlo. Rockdale colgó. Yu-haak intentó llamar de nuevo, pero la línea quedó muerta. Yu-haak se enfadó, genuinamente ofendido por la falta de modales. Porque aparentemente el intento de asesinato estaba bien, pero colgar sin despedirse, inaceptable. Miró el cuerpo destrozado de Dasara y consideró qué hacer con él. Muy lejos, Yuria servía té a Rockdale. Rockdale estaba en silencio, hirviendo por dentro, intentando procesar lo imposible. Hoo-yeok había derrotado a Dasara. Eso significaba que el plan estaba arruinado. La noticia llegaría a la familia. El caos se expandiría. Rockdale intentó consolarse. Hoo-yeok venía de orígenes humildes. No podía alcanzarlos. Así que Rockdale decidió mantenerse discreto. Pero Hoo-yeok no estaba hecho para pasar desapercibido. En el camino a través del bosque, Brass y Hoo-yeok hablaron telepáticamente, discutiendo el plan de Dasara y cómo exponerlo más tarde. Brass preguntó por qué Hoo-yeok no lo mató simplemente. Hoo-yeok respondió que el pasado y el presente no eran lo mismo. Además, necesitaba respuestas. Brass preguntó por la magia que Dasara había usado, se sentía familiar. Yu-haak admitió su confusión, así que Brass explicó que ya había sentido algo parecido antes. Hoo-yeok recordó, hace 300 años, los monstruos sacrificaban animales para usar magia oscura como esa. Brass se burló de él, diciendo que no tenía la habilidad para diferenciar personas por su magia. Yu-haak se irritó, como cualquiera al ser insultado por la entidad que vive en su espada. Preguntó si el lado oculto de la espada de Dasara estaba conectado con ese poder. Brass respondió, quizá. Entonces Hoo-yeok regresó con Dasara, exigiendo saber quién lo había enviado. Dasara no podía hablar. Porque tenía la mandíbula dislocada. Yu-haak la arregló de la forma más horriblemente práctica posible, pulgares en la boca de Dasara, advirtiéndole que dolería, y luego tirando de la mandíbula hasta colocarla en su sitio. Dasara recuperó la capacidad de hablar. Hoo-yeok volvió a preguntar quién le había dado la orden. Dasara intentó ganar tiempo. Hoo-yeok lo miró con seriedad y le dijo que había arreglado su mandíbula por una sola razón, respuestas. Dasara preguntó por qué Hoo-yeok le estaba sujetando los dedos. Hoo-yeok los torció. Un grito desgarrador salió de Dasara mientras los dedos se doblaban en la dirección equivocada. Hoo-yeok volvió a amenazar. Dasara finalmente confesó, su hermano lo había enviado. Hoo-yeok ya lo sospechaba. Rockdale. Preguntó por la afiliación de Dasara, porque no se sentía como el tipo de estudiante de Valhalla. Dasara intentó esquivar la pregunta y hacerse el duro. Así que Hoo-yeok le rompió 2 dedos más. Dasara reveló que era parte de la primera especie, un grupo mercenario que aceptaba encargos. Hoo-yeok se burló de él, llamándolo matón a sueldo. Dasara respondió, llamando a Hoo-yeok afortunado y arrogante. Luego reveló algo peor, la constelación venerada por la primera especie era el lado oculto de la espada, y Dasara tenía un contrato con ella.
Afirmó que si hubiera tenido 30 segundos más para cargar poder, el resultado habría sido distinto. Yu Haak le dijo que hablaba demasiado, y que lo habría dejado ir si solo hubiera dado el nombre sin perder tiempo. Luego, como sellando un sobre, Ho Yeok volvió a meter los pulgares en la boca de Dasara y le dislocó la mandíbula por segunda vez. Silencio restaurado. Dasara se veía mejor así. En el teléfono de Ho Yeok, comenzaron a llegar mensajes, personas confirmando que el grupo era malicioso. Ho Yeok estaba molesto porque aún no encontraba ciertas notas y Rockdale seguía haciéndolo ver sospechoso. Así que decidió arruinarle la vida a Rockdale usando métodos modernos. Había grabado la confesión de Dasara. Necesitaba publicarla en algún lugar. Llamó a su profesora. Ella se sorprendió, pensando que por fin había aceptado ser su asistente personal, porque al parecer soñaba con convertirlo en mano de obra no pagada. Pero Ho Yeok no llamaba por eso. Le preguntó si conocía a periodistas conocidos. Y ese fue el momento en que la guerra pasó de los puños a los titulares. La noticia se difundió rápido: intento de asesinato por parte de la familia Ventric contra un estudiante de Balaya. Las redes resumieron el caos. El nombre de Ho Yeok quedó directamente ligado al caso. Ho Yeok se sintió satisfecho: guerra moderna, exitosa. Brass elogió lo bien que se había adaptado a la cultura contemporánea. Ho Yeok dijo que era el resultado del sufrimiento, el esfuerzo, leer foros, ver noticias, básicamente farmear la vida real como si fuera otra mazmorra. Pero el radio de impacto se amplió. Ho Yeok quería arruinar a Rockdale específicamente. En cambio, la historia golpeó a toda la familia. Porque cuando los periodistas huelen escándalo, no lo saborean, lo beben como agua en el desierto. Pronto se montó un podio para la declaración oficial de la familia Ventric. Su líder avanzó bajo la presión de los paparazzi. Se disculpó con el estudiante atacado y con la Academia Balaya. Luego dio la postura oficial: el ataque fue obra de Dasara en rebelión y había sido excomulgado. Afirmó que la familia no tuvo participación. Pero luego admitió un problema: en la confesión grabada, Dasara alegaba que Rockdale dio la orden, lo que significaba que, aunque la familia negara su implicación, Rockdale podía seguir conectado. Así que Rockdale regresaría a casa. Se programó una investigación del fiscal. La líder de la familia se fue sin responder preguntas. Rockdale observó el discurso en su teléfono con rabia y frustración. Entonces llamó a su padre. Le ordenó regresar a Inglaterra de inmediato. Una orden de toda la familia. Rockdale obedeció al instante, porque incluso los nobles mimados saben cuando la correa está tensa. Después de la llamada, explotó, maldiciendo, gritando, asustando a Yuria, que estaba allí como alguien arrepintiéndose de cada decisión laboral que la llevó a ese momento. Mientras tanto, presionaron a Dasara para que dijera la verdad. Insistió en que él solo era responsable del crimen. Ho Yeok quedó impresionado. Dasara estaba tragándose su orgullo para proteger a Rockdale de la expulsión y reducir su condena. Y Ho Yeok, pese a todo, no pudo evitar preguntarse, ¿quién iba a disculparse con él en persona ahora? Porque ya era incómodo. Se movió por Balaya, alerta, pasando cerca de la oficina del profesorado, sin saber a quién pedir favores ahora. Luego fue al café Balaya. La profesora de cabello gris estaba de buen humor, probablemente porque había logrado usar a los medios a través de uno de sus estudiantes y llamarlo educación. Ho Yeok la saludó. Ella de inmediato intentó reclutarlo como su asistente otra vez. Él dijo que no. Ella preguntó por qué llamaba. Se puso dramática, pensando que quizá era algo romántico, lo que hizo que Ho Yeok la regañara tan fuerte que sus fantasías probablemente evacuaron la sala. Le dijo que llamaba para agradecerle el contacto con el periodista. Le ofreció compartir información sobre cómo tratar con monstruos. Su ánimo se iluminó al instante, porque nada hace más feliz a un académico sobrecargado que material de investigación gratuito con pulso. Le pidió un favor simple. Ella aceptó de inmediato. Y a cambio, él obtuvo un día libre de la escuela. Ella volvió a intentar reclutarlo como asistente. Seguía siendo no. En algún lugar lejano, la historia tomó un giro más oscuro.
Pacífico Norte. Un barco de transporte criminal, al 08. Dazzara estaba sentado en una celda, furioso. No podía creer que lo hubieran lanzado a un barco como carga, siendo transferido a la prisión Torre, una instalación aislada en medio del océano. Una constelación de clase S la había creado para despojar a los contratistas y devolverlos a humanos normales. A Dazzara no le importaba la filosofía. Solo permanecía en silencio para proteger la posición de Rockdale en la familia y reducir su propia sentencia en 5 años. 5 años no significaban nada para él. Entonces un ruido fuerte rasgó el aire. Una luz roja brillante pasó, irreconocible. Y cortó a Dazzara. Y justo ahí, con sangre en un barco prisión bajo un cielo congelado, la historia frenó en seco como si estuviera a punto de revelar algo peor que nobles, peor que exámenes, peor que asesinos, y ahí es donde lo dejamos. Y ahora el verdadero peligro entra caminando, usando perfume y postura perfecta. Porque cuando las familias más poderosas aparecen a hablar, nunca es una charla. Es una prueba. Una prueba de orgullo. Una prueba de autocontrol. Una prueba de cuánto estás dispuesto a vender y cuánto estás dispuesto a quemar. Mientras tanto, lejos de los pasillos ordenados de la escuela, algo más ya se mueve en la oscuridad, silencioso, organizado y muy confiado. Y si crees que esto todavía se trata solo de exámenes, el próximo episodio va a demostrar que Valhalla nunca fue el campo de batalla. Fue la invitación.